Bueno, ahora sí. Entonces, si tú, como lo decimos en cada clase a comenzar, si tú estás viendo este video en internet y quieres el libro que estamos llevando, el libro se llama Paracletos, si tú lo quieres, déjalo en los comentarios y ahí con mucho gusto te vamos a mandar el libro. Ahora, solamente para comenzar, quisiera hacer un pequeño repaso, como lo hacemos cada semana, acerca de los principios bíblicos de la semana pasada. Principios bíblicos y principios de consejería. ¿Para qué? Y sobre todo esta clase yo considero que va a ser especialmente importante que hagamos esto, ya que lo que vimos en el capítulo número 3 y lo que vemos en este capítulo número 4 está muy conectado entre sí, porque vimos en el capítulo número 3 acerca de el ciclo del pecado, y aquí en el capítulo número 4 que estamos hablando de la tentación y la mente, es básicamente el parteaguas, el comienzo, donde empieza este ciclo del pecado, donde comienza el punto inicial para llegar a la espiral descendente, y todo esto va a ser a través de la tentación. Así que por eso está muy, muy relacionado. Vamos a comenzar a ver los principios que vimos la semana pasada, y fueron varios. Estos, yo creo que ha sido el capítulo de los 3 que llevamos, bueno, los 4 contando en esta semana, con más principios bíblicos que hemos tenido. Pero está bien, acuérdense que dijimos que este capítulo iba a sentar también las bases de todo lo que vamos a seguir haciendo. Principio bíblico número 13, el pecado se debe tratar como pecado. Nota, ¿viste cómo cambió cuando vimos este capítulo número 14? Con la tentación. Pero bueno, ahorita vamos a llegar allá. Pero el pecado debe tratarse como pecado, ¿no? Nada de suavizar las cosas cuando se trata del pecado, se debe tratar como tal. Nuestro Señor es nuestro máximo ejemplo, y la Escritura siempre confronta el pecado como tal. ¿Qué es la idolatría? Principio bíblico número 14, todo lo que ocupa el lugar de Dios. Es una de esas definiciones que te tienes que aprender, porque te van a ayudar para el resto de la vida. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Principio número 15, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Allá me hicieron una corrección por mi amada esposa, que nadie vio. Sé que nadie está checando los versículos bíblicos que ponemos allá. Es 1 Pedro 5:5, no 5:6. Lean los versículos, de ahí sacamos los principios. Principio bíblico número 16, el pecado es todo lo que se opone al carácter de Dios. Todo lo que se opone al carácter de Dios, a eso se le conoce como pecado. Al carácter de Dios. Todo lo que va en contra de lo que es Dios, eso se le llama pecado. El pecado lleva a más pecado, siempre es como una ley. Acuérdense como esa bolita de la avalancha. Siempre un pecado te va a llevar a más y más y más y más, hasta que lleva el descontrol, ¿verdad? En principio bíblico número 18, solo Cristo puede romper la esclavitud del ciclo del pecado. Romanos 5:17. Sí, solamente Cristo, ¿verdad? Él es el segundo Adán, el que vino a deshacer esa naturaleza caída que tú y yo tenemos, nos vino a quitar la esclavitud a ese ciclo del pecado. Pero ojo cómo dice el principio bíblico, que Cristo puede romper la esclavitud del ciclo del pecado, no el ciclo del pecado como tal. ¿Sí me entienden? Ya no somos esclavos, ya no tenemos que estar en el ciclo del pecado sí o sí. Antes no teníamos elección, estábamos en ese círculo dando vueltas como perritos persiguiendo su cola. Ahí estábamos. Pero en Cristo nos sacó esa esclavitud, nos quitó la correa y ahorita nos metemos solitos. ¿Ok? Pero Cristo nos ha dado la libertad de la esclavitud del ciclo del pecado. El 19 dice: nuestra salvación está segura en Cristo. Esto lo conocemos como seguridad de salvación.
el pecado te aleja de Dios y el pecado te mata son las consecuencias principales del pecado en nuestras vidas. Y el 22 dice, el arrepentimiento es alejarte de tu pecado para acercarte a Dios. No solamente es alejarte del pecado como tal, o dejar de pecar, porque pues, para arrepentirte es porque caíste en un pecado, sino que acercarte a Dios también. Ahora, los principios de consejería que vimos fue que siempre confronta el pecado, siempre tienes que confrontar el pecado. Media vez el aconsejado viene y te dice, hice esto, o a veces no te dicen como tal, mira, fíjate que hice esta cosa, sino que a veces en la mera conversación van sacando su manera de pensar, su manera de actuar y todo eso, y tú tienes que poner un alto y tú tienes que confrontar el pecado. ¿Ok? Número 13, busca la reprensión, la reacción y el resultado. Esto es para guiar a la persona ¿a qué? ¿Se acuerdan? Al arrepentimiento. Muy bien. La reprensión, la reacción y el resultado los pusimos así para que sea un juego de palabras con la letra R, porque tiene que ver con arrepentimiento. Pero entonces, la reprensión es cuando tú confrontas el pecado. La reacción es que la persona se tiene que sentir triste por lo que hizo. Y el resultado es el cambio de dirección, ¿verdad? El cambiar por completo. Otra manera de ver arrepentimiento, porque arrepentimiento dijimos que es el cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. Pero bueno, el 14 aplica la dinámica del cambio de despojados y revestidos. Ahorita la vamos a ver, que es vital y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. En este no, porque aquí no había nada de qué despojarse y revestirse, porque la tentación no es pecado. Pero en los demás capítulos sí vamos a ver cómo aplicamos el método, la dinámica del cambio, del despojados y revestidos. Y el último, el consejero debe aplicar el plan bíblico para el cambio primero en sí mismo, nosotros mismos primero. ¿De qué cosas me puedo despojar? ¿De qué cosas me debo de revestir? Y acuérdense, esto no es antónimos, no es tu clase de español donde vas a buscar el opuesto de cada palabra. Esto es cambio de dirección aplicando la Biblia. Si muestras ahí las imágenes, porfa, Juancho, solamente porque me es muy necesario que hayamos entendido muy bien el capítulo sobre la tentación, perdón, sobre el ciclo del pecado. Ahí tienes que entrar a la página. Ahí, ándale. Ahora entra a la imagen. Entonces, te la he todo al revés. Pero está bien, déjala ya. Ahí está cómo estamos constituidos nosotros, ¿verdad? Estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Así fuimos creados. Esto le llamamos la etapa de creación. Después viene la siguiente etapa, que es la depravación. ¿Se acuerdan que el pecado vino a depravar toda la parte de nosotros? El espíritu, ¿qué le pasó? Murió. El alma, ahí donde está nuestra carne, nuestros deseos de pecar. Y el cuerpo, ¿verdad? Es donde se realiza al final el pecado. Después vemos la etapa que se le conoce como regeneración. La regeneración es cuando el Espíritu Santo viene a morar con nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu. Dios mismo vierte su vida en nosotros. Entonces hay una regeneración porque lo que estaba muerto vino a tener vida. Para que después pasemos a la última etapa, que se le conoce como transformación, donde ves, Dios mismo se va a, como lo dijimos, que de lo interno afecta hacia lo externo. Si solo cambiamos lo externo no sirve de nada, es como podar el arbolito. Pero se trata de cambiar desde la raíz para que entonces solito vengan los frutos. Por eso se le conoce como el fruto del Espíritu, porque el Espíritu mismo está dentro de nosotros y Él es el que saca este fruto en nosotros. Esta es la transformación, que se acuerdan que vimos que la transformación es una obra de Dios que funciona junto con la cooperación humana. No que Dios nos necesite, pero que sí lo estableció Él. Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Esta es la dinámica del cambio, ¿verdad? El despojados y revestidos. Y esto lo vimos directamente en la Biblia, lo sacamos. Y ahí vimos, por ejemplo, lo contrario de hurtar, tal vez sería no hurtar. Pero aquí vimos que en el de revestidos, que Pablo dice que en lugar de hurtar, compartas con los demás. ¿Viste? Entonces, algunas cosas sí funcionan como antónimos, ¿va? Porque hablar mentira, pues hablar verdad. Palabras corrompidas, pues palabras de edificación, aunque eso no solamente pudo haberse interpretado así, pero a lo que voy es que siempre tienes que buscar la manera bíblica del actuar de la persona, no tanto lo opuesto, ¿ibas a decirlo? Como alentar, ¿no? Palabras corrompidas, Claro, palabras corrompidas pueden ser incluso insultos, ¿no? Entonces, acostumbrado a insultar tanto y decir la verdad un montón. Palabras de edificación pueden ser entonces, en lugar de decir palabras necias, dices Biblia y compartes además, ¿sabes? O sea, son palabras de edificación. Entonces, ahí tienes que ver siempre la manera bíblica del actuar. El ejemplo que sí se me hace el mejor es que a lo mejor una persona afanada, tú le dirías, no, pues ten paz. Como cuando alguien está triste, le dices, no estés triste, ¿no? Una persona que está así muy afanada le dice, no, tranquila, cálmate. Pero eso no sería el revestidos de la Biblia. El revestidos de la Biblia sería ora, porque a través de la oración es que va a obtener la paz. Entonces, ¿ves cómo se tiene que despojar del afán, pero revestirse de oración? Así es como funciona. Busquemos la directriz bíblica. Directriz bíblica siempre. Yo sé que estamos hablando de la clase pasada, pero eso es importante para que establezcamos bien esto. ¿Puedes la siguiente imagen, Juancho, por favor? El ciclo del pecado. El famoso... el ciclo de la piedad. Entonces no es porque primero veamos el otro. Es la espiral ascendente. Entonces, ciclo del pecado, que empieza con la confrontación, pero se queda en un remordimiento, solamente se siente mal, ¿verdad? De ahí hay un cambio temporal y de ahí la recaída. Y esto termina siendo en la espiral descendente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo contrarrestamos el ciclo del pecado? Con, ahora sí, el ciclo de la piedad, donde también hay una confrontación, siempre somos confrontados como cristianos, pero que lleva al arrepentimiento, al despojados y revestidos, y así vas creciendo espiritualmente. Y como lo estamos diciendo que va, fíjense cómo en el ciclo, ya puedes detener las imágenes, en el ciclo del pecado terminaba con una recaída, ¿no? Por lo tanto va en dirección hacia abajo. Vas con una recaída y otra vez. Pero en el ciclo de la piedad termina con crecimiento. O sea que va hacia arriba. ¿Ya te das cuenta? Y entonces, por eso es una espiral ascendente. Bueno. Entonces, habiendo establecido esto, porque es muy importante, perdónenme por la repetición, pero es muy importante que aprendamos esto, y yo soy fiel seguidor de que en la repetición está el aprendizaje. Ahora sí vamos a comenzar con la tentación, y no va a ser tan larga como el capítulo anterior. El capítulo anterior tenía más información que este, aunque como dato, sin querer queriendo, todos los capítulos me han salido de la misma cantidad de páginas, así que no es como que una traiga más que otras o menos que otras. No ha sido a propósito, pero así ha salido. La cuestión es que empezamos con el ejemplo de Hugo. Y me es chistoso porque Hugo se llama mi suegro también. Pero empezamos con el ejemplo de Hugo, ¿se acuerdan? No sé hace cuánto leyeron en el capítulo. Fue hace poco, porque hace poco se los mandé, entonces comenzamos con el ejemplo de Hugo. ¿Y cuántos no hemos estado en la misma situación que Hugo? No sé si exactamente en la misma situación, pero hemos estado en ese momento en el cual creemos ser más fuertes y creemos ser tan fuertes que podemos resistir la tentación y salir victoriosos de ella.
Me vino a la mente ahorita como cuando estás en un pleito en el matrimonio y de repente tú sabes que no tienes que contestar feo. Tú ya lo sabes, acá ya está. Y estás así como que con ¿no? Y quieres, bro. Y ahí, ¿qué es lo que deberías hacer? Deberías huir de eso. Pero no huimos de eso. Nos mantenemos porque creemos que vamos a ser suficientemente fuertes. ¿Y qué pasa? Todo. Sacamos lo terrible, ¿verdad? Es exactamente a lo que me refiero. Que hemos estado en esa situación en la cual nos creemos más fuertes nosotros. Como el ejemplo de Randy Alcorn, la verdad, este ejemplo a mí se me hace de los más maravillosos que existen, ¿no? Que dice, oh Dios, te pido que este libro no se caiga, que no se caiga, Señor. Estoy molesto con Dios, porque no respondió a mi oración. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es de que Dios tiene la culpa porque no limitó la ley de la gravedad para que este libro pudiera flotar en lugar de caerse. No, Dios no tuvo la culpa. Hay cosas que funcionan como funcionan, ¿no? Los culpables pues seríamos nosotros. Tú eres quien toma esas pequeñas decisiones inofensivas, entre comillas, que te llevan a pecados más grandes. Pero tú eres capaz, ¿no? Lo que miras en el teléfono, por ejemplo, esas pequeñas cosas que permites, esos pequeños videos que permites ahí pasar, ahorita que hay videos en toda red social, esas imágenes, no sé, poniendo ya la lavandería, mis papás tienen una lavandería y de repente agregan un cliente en el WhatsApp. ¿Por qué? Pues es un cliente. De repente ese cliente empieza a subir historias, pues si es mujer, pues así muy indecentemente, bueno, si es hombre ya vale, la verdad. Pero empieza a subir historias muy indecentes y tú ya subió el cliente tal y ves la historia y de repente ahí mi papá que se va solo a repartir las ropas y de repente ahí está esa mujer cliente, ¿me entienden? Esas pequeñas decisiones inofensivas que estamos tomando van alimentando algo allá. Y como dijimos, ¿se acuerdan en el libro? Es una guerra espiritual. Por lo tanto, esas pequeñas cosas es una historia. Es una historia, estoy viendo las historias de mis clientes. No pasa nada. Pero eso va alimentando algo en la mente, algo en el corazón, que te va a llevar después a caer en el pecado. Y luego dices, estoy molesto con Dios. ¿Por qué? O sea, y esto es algo muy importante que debemos aprender. Principio bíblico número 23, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. Dios no es el culpable porque caíste en la tentación. Y quiero enseñarles esto. Una misma situación puede usarse para la gloria de Dios o para la burla de Satanás. Una misma situación puede usarse para la gloria de Dios o para la burla de Satanás. Te pongo un ejemplo. El árbol en el Edén. El árbol en el Edén cumplía un propósito divino. Porque Dios lo puso allá. Entonces, de alguna manera, eso iba a funcionar para el propósito de Dios, para su gloria. Pero, ¿qué pasó? Conocemos la historia. Satanás tentó a Eva cae engañada, Adán peca voluntariamente y todo se fue a la fregada, ¿verdad? Todo fue una catástrofe. Pero ves como una misma situación puede usarse para la gloria de Dios, pero también puede usarse para la burla de Satanás. Satanás es el tentador del creyente. Dios es soberano, Dios de toda gloria, y Él desea que todo sea para su gloria. Entonces, esta situación puedes usarla para darle la gloria a Dios o para hacer la burla a Satanás. Me cayeron 10,000 pesos que no contaba, gloria a Dios. Y sí, yo soy el más agradecido del mundo, ¿verdad? Porque me cayeron 10,000 pesos. Pero ahora, ¿en qué los vas a usar?
o con cuál va a ser tu actitud. ¿Me entiendes? Todo eso, o darle la gloria a Dios con esos 10,000 pesos y regalarme unos 1,000, o puedes ser la burla de Satanás porque a lo mejor usas esos 10,000 pesos para una adicción, para cualquier babosa, ¿no? El internet es malo, no. El celular es malo, no. Facebook es malo, claro que no. La cosa es cómo lo utilizas tú. Puedes usarlo para la gloria de Dios o para la burla de Satanás. ¿Viste? El viaje que acabo de hacer con mi esposa a Guatemala y El Salvador es algo inocente, fue con la familia, pero pudimos haberlo usado también para la burla de Satanás, o una fiesta familiar. Si vas a una fiesta familiar y de repente puedes darle la gloria a Dios en la fiesta, sí. Puedes hablar de Jesús, puedes comportarte dignamente, puedes, qué sé yo, ¿no? Hacer una buena relación, quedar con alguien para o sea, puedes hacer 1,000 cosas para darle la gloria a Dios a través de esa fiesta. O también puedes hacer 1,000 cosas para hacer la burla de Satanás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, que toda situación puede funcionar para esas dos cosas. ¿En qué radica? En nosotros. Tú tomas la decisión. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sí, léelo fuerte, Padre. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos entonces estar alerta. Como esa frase que agregué en el libro, la agregué porque me gusta mucho, es de Thomas Brooke, que dice: hasta que pequemos, Satanás es un parásito, pero cuando pecamos es un tirano. Hasta que pequemos es un parásito. ¿Cómo está? Insistiendo. Cuando ya caes, ella se vuelve un gran tirano, ¿no? Entonces, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Familia, debemos estar alertas. A veces en nuestro andar, a veces tenemos duda. ¿La duda es pecado? No como tal. Quiero aclararte esto. La duda se convierte en pecado si actuamos en base a ella. Como dice Santiago, que el que duda es semejante a las ondas del mar, que es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú ya actúas en base a la duda, es cuando se convierte en pecado. Pero pues las preguntas honestas pueden cambiar la tentación a dudar en oportunidades para crecer. Yo me junto de repente con Jordi o con otras personas que de repente tienen preguntas honestas, que de repente dicen: oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, eso que puede ser una tentación a dudar de Dios, de la Biblia y todo eso, se puede convertir en oportunidades para en realidad crecer. Repito e insisto, y con esto concluyo, toda situación puede ser para la gloria de Dios o para la burla de Satanás. Pero entonces, hablemos de la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Alguien de casualidad anotó qué era la tentación, la definición que vimos allá en el libro? Si no, no se preocupen. ¿Sí? ¿Lo tienes? Es la acción que tenemos, es la atracción que sentimos por hacer algo específico que va en contra de Dios. Es una atracción específica, ¿verdad? Que va en contra de Dios. Principio bíblico número 24, la tentación no es pecado, y eso es importante que lo entendamos de una vez, lo cual nos lleva al principio de consejería número 17, que dice: no trates con la tentación como tratarías con el pecado. No sabré decirles cuántas veces a mí me juzgaron por tentaciones que tenía. Yo siempre creí en la consejería y en el discipulado, todo eso, y me acercaba a mis líderes. Le decía: ¿sabes qué? Es que estoy pasando por esto. Y pues, chica, me arrastraban como si yo les hubiera dicho: acabo de hacer el acto más bárbaro de las barbaridades del mundo, ¿no?
¿Y por qué? Porque tratan con la tentación como si fuera pecado. El problema con esto para mí es que la tentación no puede ser tratada como pecado porque Jesús fue tentado en todo. Si la tentación fuera mala como tal, o sea, la tentación es mala, ¿no? Porque te va a llevar al pecado. Pero si la tentación, digamos, fuera algo pecaminoso, algo con ese índole, entonces estaríamos tratando a Jesús ¿cómo? Dice la Escritura que Jesús no fue tentado en ciertas cosas. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cuando tú escuches a alguien siendo tentado, ¿cómo por qué lo tratarías como alguien que ha caído en pecado? No tiene sentido. Porque exactamente, todavía no ha caído en pecado. No materializado. No podemos decir que ser tentado es algo malo, porque Jesús fue tentado. Y yo te lo voy a llevar a este nivel. Está bien ser tentado, lo que no está bien es ceder ante la tentación. Está bien ser tentado, porque la tentación sucede cuando el enemigo, Satanás, ¿verdad?, en base a nuestros propios deseos pecaminosos, nuestra propia carne, nos quiere atraer y seducir hasta llegar a concebir el pecado. Y una vez que ha dado luz el pecado, se da luz, no, una vez que ha sido concebido el pecado, da luz la muerte. De hecho, vamos a ir a ese pasaje. Si alguien más puede buscar Santiago 1:13 al 15, por favor. Santiago 1:13 al 15. Yo lo tengo. Dale, pues. Santiago 1:13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, mi amor. Y esto le conocemos como la progresión del pecado. ¿Cuál es la progresión del pecado? Creo que en el libro no le salió bien, no sé por qué se mueven las cosas. Ahí después lo vamos a ver. La progresión del pecado comienza con la carnocha. Después se va la tentación, el pecado, y al final la muerte. Esta progresión del pecado es importante porque aquí es donde empieza el ciclo del pecado. En realidad no son cosas que te vayan que si no te la aprendes no vas a poder triunfar en la vida, pero es importante entender cómo funciona la tentación, cómo funciona esta progresión del pecado. Cada vez, cada una se va haciendo más grande y más profunda que la anterior. Empieza con nuestra carne. En Santiago dice concupiscencia. Para los que no sepan, concupiscencia es un sinónimo de carne. La carne, ¿qué es la carne? Son nuestros malos deseos, ¿verdad? Nuestros deseos de pecar. De nuestra propia carne somos atraídos y seducidos, ¿no? Si ponemos en un anzuelo, qué sé yo, ¿qué comida no le gustará a los peces? ¿Quién sabe, verdad? Unas algas, no lo sé. A lo mejor no va a ser tan efectivo como ponerle ahí su gusanito, lo que sea. Somos atraídos de lo que nos atrae, ¿cierto? Pues es algo lógico, ¿verdad? De repente si tú, no sé, a lo mejor eres tentado, tu tentación más fuerte es con el dinero, porque no tienes dinero y todo eso, a lo mejor otro tipo de tentaciones no te van a hacer tanto ruido. A lo mejor en tu vida específica tú dices, ¿cómo es que eso no me pasa a mí, no? A veces cuando decimos que se encontró dinero en la calle, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, qué bueno, porque a lo mejor si te pasara a ti,
pues te iría mal, ¿no? A lo mejor es una persona que no tiene mucho autocontrol y el dinero que tiene, dinero que se lo gasta en una babosada. Entonces, de repente, que te aparezcan 500 pesos por allá, va a ser de tentación para que te compres una cosa que no te conviene. Por eso así funciona la tentación. Cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué dice lo segundo? Dice tentación. Eso está en tu libro. Carne, tentación, pecado y muerte. ¿Okay? Carne, tentación, pecado y muerte. De nuestra carne somos tentados. Cuando cedemos a la tentación, entonces, y este pasaje de Santiago 1:13 al 15 es clave para entender que la tentación no es pecado. Porque dice que una vez que cedemos, una vez que hubo concepción, y la imagen que está hablando Santiago es de relaciones sexuales. No se comete fornicación hasta que no se hace el acto. Entonces, una vez que se hace acto, entonces es pecado, y 9 meses después, la muerte. Esa es la imagen que está dando Santiago, ¿me entiendes? Que una vez que se ha sido concebido el pecado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? Que da a luz muerte, ¿verdad? Y lo hemos hablado tantas veces que una de las consecuencias del pecado es la muerte. ¿Y sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. El pecado sigue trayendo muerte a nosotros como creyentes. Y una de las imágenes más fuertes que veo es en Proverbios 7, 21 al 23. Ese se los voy a leer yo. Proverbios 7, 21 al 23. Y ya lo mencioné en el mismo libro, pero se me hace muy bueno para entender la locura de la tentación, porque dice Proverbios 7, 21 al 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Está hablando de la ramera al joven. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. ¿Te das cuenta cómo el ceder a la tentación, cuál es la imagen? Si hubiera una imagen espiritual que se proyectara cada vez que somos tentados y cedemos, sería esa. Un buey siendo llevado a que lo maten. O también sería como el necio a las prisiones para ser castigado. Como si solito el necio se fuera a las prisiones. Aquí estoy, castíguenme. Parte de su necedad. Porque ceder a la tentación es necio. O, y esta es la que más me impacta, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Uf. El ave que sabe que en la red la van a matar, y aún así vuela hacia la red, y una vez, y no sabe que es contra su vida, pero que ¿hasta cuándo? Hasta que ya le atravesaron el corazón. Eso es ceder a la tentación. Es así como funciona la progresión al pecado. Pero bueno, yo quisiera hacer que no te enredes con estas definiciones, porque de repente con la definición que te di de tentación, que es una atracción específica que va en contra de Dios, puedes confundirte con la carne. Porque la carne también es una atracción. Pero para que lo entendamos, no sé si alguien aquí tiene las dudas, pero sí. En la carne son los deseos generales, son mis deseos por el pecado en general. Pero la tentación es hacia algo específico. Yo soy tentado con las mujeres, yo soy tentado con el dinero, yo soy tentado con la ira, yo soy tentado con eso específico, una tentación. Y es más, sigo siendo muy general, porque en realidad la tentación es en el momento también, ¿no? En un momento específico, que de repente yo soy tentado con las mujeres, no sé, y estoy agarrando mi celular y voy a TikTok, estoy ahí buscando y estoy viendo y de repente me sale un video, ¿me entienden? Y yo estoy allá y me quedo viendo ese video. Ese es el momento de la tentación para mí, ¿saben? Esa es la atracción específica, pero en realidad la carne es nuestro deseo general del pecado, y el pecado pues es el acto. ¿Y qué es el pecado? Según el principio que vimos, número 16, todo lo que se opone al carácter de Dios. Todo lo que se opone al carácter de Dios.
Por eso no podemos clasificar el pecado solamente como las acciones físicas o las acciones verbales, sino en realidad actitudes, pensamientos, todo lo que tenga que se oponga al carácter de Dios, se le llama pecado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vaya. Todos somos tentados. Que levante la mano quien no es tentado. Hola, mentirosos. Ahorita fueron tentados a mentir. ¿No? Y se dieron a la tentación. Pero entonces, todos somos tentados. Aquí nadie se salva. Ahora, ¿quién es más espiritual? ¿El que es más tentado o el que es menos tentado? Pero sin embargo, tenemos la tendencia a creer que es que ese hermano casi no es tentado por nada, es más espiritual. O viceversa, también lo he escuchado. Que él le está lloviendo de todo porque es bien espiritual. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido agarrar de ninguna de las dos posturas porque en realidad todos somos tentados. Son diferentes tentaciones en cada uno de nosotros. Es parte de las diversas pruebas que dice Santiago, son diferentes tentaciones que pasamos todos nosotros. Pero al final todos somos tentados. Es que esa tentación que le está pasando es más desagradable que la otra. En realidad todo pecado es desagradable. Por lo tanto, toda tentación es desagradable. No hay una tentación que no sea. Esta tentación es agradable. Va a ser agradable para tu carne, pero no quiere decir que sea una tentación agradable, ¿no? Toda tentación es desagradable. Al final de cuentas, todos llevan al pecado y todos llevan a la muerte de algún tipo. Entonces no hay como que, es que ese hermano, mira cómo es igual. Por lo mismo, entonces no deberíamos nosotros condenar a los demás. Ningún consejero es perfecto, estamos de acuerdo. Ninguno de nosotros, ya graduándote de este curso, vas a decir, ahora sí, ya me las puedo todas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ningún aconsejado es perfecto tampoco. No podemos esperar a que el aconsejado sea perfecto. Nos van a venir con cosas que son realmente sorprendentes, que a lo mejor no nos esperamos. Pero recuerda que toda tentación es desagradable, que todos somos tentados. Principio de consejería número 18. No condenes la tentación de otros. Tú que juzgas la tentación de otros, te condenas a ti mismo porque tú también eres tentado. Salió como versículo. Pero es que es la realidad. Tú que juzgas a otro por ser tentado, te estás juzgando a ti mismo. Porque te diría, tarde que temprano vas a ser tentado también, pero probablemente todos los días eres tentado también. Y eso no nos hace más o menos espirituales. Nos harán más espirituales tal vez el no ceder ante la tentación, pero no el no ser tentado. Porque al final de cuentas todos somos tentados. Hay muchos mitos alrededor de la tentación que hay que deshacer y traté de una manera sutil e implícita en el capítulo que leíste de deshacer de muchos de los mitos que hay alrededor de la tentación. Pero yo creo que ha sido parte de la estrategia del enemigo el confundir al pueblo de Dios, el que de repente hermanos supongo que bien intencionados condenan a otras personas por ser tentados. Supongo que bien intencionados pues porque al final pues no está bien el condenar a otros por sus tentaciones. Pero fíjate cómo esto evita la misericordia y evita que tú representes bien a Cristo. Cristo que es llamado que dice la Escritura que por cuanto fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados, Hebreos 2:8. Entonces cuando tú condenas a alguien por su tentación, estás mal representando a Cristo. Está cañón.
déjenme, hablando de la estrategia del enemigo, de cómo ha intentado confundir al pueblo de Dios, pues vamos a hablar de esta. Hay alguien que por favor busque 1 Juan 2:16, perdón. Vamos a hablar de la estrategia 16. Y ese es la estrategia de Satanás y no ha cambiado desde que la empezó a hacer. Como ustedes vieron en el libro, como desde el principio, la primera persona que tentó utilizó la misma estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida. Si funciona, hay que cambiarlo. Así funciona todo. Por allá hasta me acuerdo haberles puesto un ejemplo acerca de cómo la industria, el marketing, también utilizan estos mismos ejemplos, ¿no? Creo que el ejemplo que les puse fue un comercial de cerveza. Para tentarte a ti a comprar una cerveza que hacen. Te ponen allá Una muchacha. días de calor siempre y una cerveza bien fría, ¿cierto? Porque ahí, imagínate qué rico ha de saber. Eso es de la carne. Siempre ponen a mujeres así en bikini, cosas así, y vatos también así en sus trajes de baño, los deseos de los ojos. Y siempre todos están felices. Ya, siempre, o sea, no hay un comercial de cerveza que estén tristes, ¿no? Así como normalmente pasaría en una reunión cuando se sientan a tomar y de repente están todos así. Esa parte de la borrachera la evitan, no la ponen, ¿no? Le ponen la parte donde todos están así bien alegres y todo, la vanagloria de la vida. Tomar te va a hacer cool. Mira cómo todos estos jóvenes se están divirtiendo. Tú también. Es decir, esa es la estrategia del enemigo. Y ha sido así, o sea, todo es así. Todo lo que se mueve en esta tierra, que es del sistema del mundo, todo se mueve bajo esa estrategia de Satanás. Analícenlo un poco. Vean las series, vean las películas. Todo se mueve así. Vean las nuevas aspiraciones de que yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber. Todo tiene que ver con esto. Pastores bien intencionados que ahora se quieren dar a conocer en todas partes del mundo. Vanagloria de la vida. Por eso dice que son las 3 Fs. En Estados Unidos cuando se reprueba a alguien le ponen una F, ¿no? Las 3 Fs que te pueden reprobar en el ministerio, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Fama, fortuna y faldas. Esas te pueden reprobar en el ministerio. Pero es porque persiguen todo esto. La vanagloria, ¿no? Las faldas son el deseo de la carne. La vanagloria de la vida puede ser el éxito y el dinero también. O sea, al final de cuentas, vean, si tienen un momento para profundizar en esto, para filosofar después, queden en su meditación, analicen cómo de verdad todo cae en una o dos o en las 3 categorías. Siempre. Y cosas que son inocentes también. Siempre cae esto. Las redes sociales, todas te invitan a que tú subas contenido, que tú te vean. Y te dan un sistema que te ayuda en el cerebro, ¿va? Que te den likes. Cada like, chica, te gusta que te den un like. Aunque digan que no. Si tú compartes un video chistoso, también te gusta que la gente diga, ese video estaba chistoso, porque todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con esto. Pero bueno, esa es la estrategia de Satanás y no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan, o no sé si lo han leído, de un personaje que se llamaba Balaam?
Se han de acordar de él como aquel que le habló la burra, ¿no? La burra le dijo que hasta 3 veces la había tratado. O sea que la burra no solamente hablaba, sino contaba. Hasta 3 veces. Pero ese fue tentado y se dio también el cuate muy mal porque le hicieron maldecir el pueblo de Dios, él sabiendo que no debía hacerlo, pero le dieron la cantidad de dinero suficiente y ahí fue. La cuestión con números 22 al 24 es que vemos que no logra maldecir al pueblo. Pero fíjense cómo comienza números 25. Estaba ahí Balaam con el rey Balac, curiosamente se llamaba muy parecido. Y al final no pudo maldecir al pueblo. Pero yo creo que le dio exactamente la estrategia adecuada a Balac para que el pueblo cayera. Números 25 comienza diciendo: moraba Israel en Sitín. Esto es literalmente después de eso. Miren el números 24-25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Vieron? Ya derrotados, aparentemente, ¿no? No se pudo, bueno, nos vemos, ahí se ve. Siguiente versículo. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Yo creo que Balaam le dijo: ¿sabes que no te lo puedo maldecir? Pero envíale mujeres. Y así vas a ver que van a caer. Porque lo que sucede después es que, mira, las mujeres de moraba en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y ahí está. Ahí llegó la maldición. ¿Pero vieron cómo fue la tentación? Otra vez. Vamos un poquito más atrás a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Nos habla de 2 personajes que los 2 fueron justos según la Biblia. Los 2 justos, pero que se pelearon en algún momento. Y de hecho no se pelearon ellos, sino los siervos, sus siervos, porque ya los 2 se volvieron muy ricos y no pueden habitar juntos. Entonces Abraham, como pacifista, como siempre fue, le dijo a su sobrino: mira, tú elige a dónde ir y yo me voy a la dirección opuesta, para que haya paz entre nosotros. ¿Y qué pasó? En el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ese lo propuso Abraham. Versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea que la dirección donde estaba viendo Lot, ¿hacia dónde fue? O sea, le dijo a Abraham: ¿cuál quieres? Y como caricatura, uno estaba desértico y el otro estaba así bien bonito, ¿no? En una se escuchaba y el otro así, ¿no? Porque estaba todo desértico, ¿no? Entonces vio Lot el desierto y vio así la parte así bien bonita, y dice, y me encanta cómo lo dice el versículo 10: alzó Lot sus ojos, ¿no? Los deseos de los ojos, y vio que era como el huerto del Edén de Dios. Ahí tienes, o los deseos de la carne, porque se veía bien bonito para sembrar y para todo, y la vanagloria de la vida también, porque es como el Edén de Dios. Yo voy a ir allá. ¿Pero en qué dirección estaba ese lugar? Pero estaba en dirección a Sodoma y Gomorra, porque sabemos después que Lot se fue a vivir a Sodoma. No fue, aquí no decide: voy a ir a vivir a esa ciudad tan pecaminosa. No, aquí solo dijo: me voy en esa dirección, y pasito a pasito, suavecito, se fue llevando al infiernito, a Sodomita. A ese fue. Pero funcionó. ¿Cómo fue la tentación?
exactamente de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Con David también, cuando David peca con Betsabé. Segundo de Samuel 11. Segundo de Samuel 11. De hecho dice David y Betsabé. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos de todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, después de la carne, porque estaba echando la flojera de David todo el día, que se levantó David de su lecho. He tenido primos que han sido criticados por eso. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, los deseos de los ojos. Y después, vemos la vanagloria de la vida porque David es el rey, ¿no? Dijo, voy a mandar a alguien más, tal vez soy el rey. Al final de cuentas, la tentación siempre ocurre así. Lo vimos con Eva, lo vimos con Cristo también. La tentación de nuestro Señor fue exactamente la misma estrategia que hizo Satanás. No cambia. ¿Por qué? Porque funciona. Pues si le funciona, ¿para qué la va a cambiar? Y el problema, ¿saben cuál es? Que tú y yo estamos aprendiendo esta estrategia del enemigo. Y la sabemos, la estudiamos, y decimos así funciona. Y en algunas situaciones vamos a caer por esta misma estrategia. Y vamos a decir, ya sabía. Sí, todavía hasta peor, porque ya sabía si lo haces. Pero nuestro Señor nos enseñó la manera, la estrategia divina de cómo vencer esa tentación. Principio bíblico número 25. ¿Cuál es? Meditar en la palabra de Dios nos puede salvar de caer en la tentación. Así es. Nos puede salvar de caer en la tentación. Así es lo que hizo Jesús, siempre respondió con la palabra. La mejor estrategia de Satanás es ínfima ante la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser así. Pero nuestro Señor nos enseñó a cómo derrotar. Yo sé que ya lo leyeron, no voy a repetirlo, pero lo que sí quisiera decirles, tal vez un poco extra, es que todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión más bien de dónde pongas tú tu perspectiva, de dónde pongas los ojos. Porque en realidad esto es muy importante. Principio bíblico número 26 dice que los enemigos del creyente son el mundo, la carne y el diablo. Nuestro amor por el mundo agrede directamente nuestro amor por Dios, porque dice, no améis el mundo en las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no se puede amar a ambas cosas, es imposible, no tienes la capacidad. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti, y viceversa también funciona. Si amas a Dios, el amor del mundo no está en ti. Es así, solo puedes enfocar tu amor hacia una persona, hacia Dios o hacia el mundo. ¿El mundo es atrayente? Sí. ¿El mundo tiene un montón de cosas bien chidas? Claro. O sea, lo acabamos de ver en la progresión del pecado, ¿no? Te va a atraer de tu propia carne. No, el mundo no es este lugar así, feo, pues, en el cual, porque entonces nadie querría estar allá. Al contrario, trata de atraer con cosas bien increíbles para que tú decidas mejor amar al mundo. Luego dice, ¿por qué hay personas que no quieren acercarse a Jesús? ¿Por qué no quieren acercarse a Dios? ¿Por qué están tan aferradas? Por eso el versículo también nos enseña que esas personas aman el mundo.
aman. Por eso les es difícil alejarse de Él, porque han amado, se han entregado al mundo. Entonces de repente le dicen, mira Jesús, y dicen, está bien bonito, pero es que yo amo esto. Es que está bien padre, ¿no? Es que yo quisiera también que me perdone, pero sin dejar esto porque lo amo. ¿Me entienden? Por eso les cuesta, porque todavía se aferran a ese amor. Entonces no fuimos diseñados para amar ambas cosas, solo podemos amar a uno. Amamos a Dios o amamos al mundo. Por eso es importante ver dónde está tu perspectiva, ¿no? Dónde está tu mirada. Pero si estamos hablando de esto como una guerra espiritual, ¿cuál es el campo de batalla de esta guerra espiritual? En todo el capítulo te estuve mandando como que mensajitos así de usando la referencia de la guerra. Pero el campo de batalla, ¿se acuerdan dónde es? El corazón y la mente. La mente, exactamente. La mente es el campo de batalla. Acá donde pasa todo. Todo sucede en la mente. Todo empieza aquí. Por eso es tan importante lo que hacemos con la mente. Principio bíblico 27 y 28, por favor. Mente desocupada es oficina de Satanás. Y hay que someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No sé si es la mejor manera de describir mente desocupada, esa oficina de Satanás. La idea. Pero es que a mí me enseñaron eso desde el principio y para mí ha sido una bendición, por eso se lo transmití exactamente como me lo enseñaron. Mente desocupada es oficina de Satanás. Ahí Satanás hace su oficina. Y cada vez en mi mente lo que pasa es imaginarme a Satanás dando vueltas en su silla, en su escritorio, ahí en mi mente. Cuando tú estás simplemente... Y miren cómo el peligro de la influencia de los budistas y todo eso en nuestra cultura, cuando te dicen despeja la mente. Y todavía peor, y te lo puse en el libro, cuando te dicen, no, tú deja tu mente ser, tú déjala libre. Peor todavía, porque, o sea, ahí está tu campo de batalla, y cuando tú la dejas ser y la dejas libre, estás dándole básicamente, estás cediendo ante Satanás, estás diciendo, ok, haz lo tuyo, ¿no? ¿No? O sea, básicamente. Pero ¿qué te enseñó Jesús en su tentación? ¿Qué hay que hacer con nuestra mente? ¿Qué hizo Jesús todo ese tiempo en el desierto? Pasar el tiempo en las palabras. Pasar el tiempo en la palabra. Y hay muchos versículos, por allá tal vez yo ocupo los mismos de siempre. Ojalá Dios te permita en tu estudio bíblico ver que hay más versículos para eso. Pero por ejemplo, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque te ha confiado. O sea, hay que perseverar en el pensamiento. Y dice también que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tiene que ser sometido a ser obediente a Cristo. O sea, de repente que te llegue un pensamiento malo, ¿es pecado? Ojo, no es pecado. Pero si tú dejas ese pensamiento malo, es cuando se convierte en pecado. Porque las tentaciones están allá. Es una tentación que viene un pensamiento malo. Pero nosotros decidimos si se queda o se va. Les quiero leer un párrafo en el libro. Acá aprovechando que tienen las copias. Hay una parte que me encanta cómo quedó. Así que se los quiero leer. Dice, podemos elegir el llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Pensamientos de lujuria, pensamientos de ira, de miedo, de avaricia, de amargura, de duda, etc. Son parte de todo pensamiento que puede y debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Recuerda que puedes pecar con tu mente, por lo tanto, que vengan esos pensamientos no es pecado, es como la tentación viene naturalmente. Tal vez no controlemos su llegada, pero sí su sustancia. Y escuchen bien esto.
Hay pensamientos inoportunos que llegan de visita y nuestro deber es correrlos para evitar que hagan de nuestra cabeza su residencia. Martín Lutero lo dijo muy bien: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan un nido sobre ella. Y esa es la cosa con el pensamiento. Gracias. Wow. Yo usé la analogía de las visitas inoportunas, Martín Lutero de las aves, pero el mensaje es el mismo. O sea, al final de cuentas, no podemos evitar que lleguen, pero sí que se queden. Entonces, no cedamos a la tentación, mente desocupada es la oficina de Satanás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es llenar tu mente tanto como puedas de la palabra de Dios. Llenarla para que cuando lleguen esos pensamientos decirle: ¿sabes qué? No hay espacio, ya no cabes. Entonces mejor regresa la próxima semana, porque ahorita ya está todo lleno. Eso es lo que tienes que hacer. Como dije, es cuestión de perspectiva, ¿dónde pones la mirada? Así que te voy a poner la mirada en 3 cosas importantes donde tiene que estar puesta tu mirada, ¿ok? Creo que por ahí me repetí lo que estaba diciendo, pero la cosa es que, número 1, mira a Cristo. Número 1, mira a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de todo, de todas las cosas. En Cristo podemos aprender a manejar cualquier cosa, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Pon tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Pon tu mirada entonces en Cristo. Número 2, mira lo eterno. Mira lo eterno. Si tu mirada está puesta en las cosas pasajeras de este mundo, te vas a desviar, vas a caer en la tentación, definitivamente. Porque estás pensando en el placer momentáneo y no en el placer glorioso que vamos a recibir después. Pon tu mirada en lo eterno. Diría Jesús: no hagas tesoros aquí en la tierra donde el oro donde el orín y ¿el qué? Y la polilla corrompen y el ladrón hurta, ¿no? Minan y hurtan. Sino haz tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen y el ladrón no hurta. Pongamos nuestra mirada en esos frutos gloriosos, como diría Pablo, ¿cómo dice Pablo? Algo así como que los dolores momentáneos que pasamos no son comparables a la gloria venidera. Eso dice Pablo. Pon tu mirada en lo eterno. Como diría también Colosenses 3:1 en adelante, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando vuestra vida se manifieste, vosotros que sois de Cristo, creo que dice así, también seréis manifestados por Él en gloria. Pon tu mirada en lo eterno, ahí donde está nuestro Señor. Y número 3, mira las consecuencias. Mira las consecuencias. Tendrías que ser muy cínico para que, sabiendo las consecuencias, decidas cometer el acto. Que mira las consecuencias, porque te prometo que hay consecuencias. Progresión del pecado, ¿se acuerdan? Carne, tentación, pecado, muerte. Siempre cae en muerte. Siempre hay muerte de algo. Un ejemplo muy claro es la infidelidad, por ejemplo. Cómo destruye y mata el matrimonio. O sea, siempre va a haber muerte, pero es que estoy en Cristo, pero es que eso no importa. La infidelidad, por ejemplo, mata tu testimonio.
mata, o sea, si tú estás avanzando y tal vez creciendo y ya el trayecto de anciano, pierdes credibilidad absoluta. Entonces te dan cuenta cómo el pecado sí mata, siempre va a tener consecuencias. Entonces pon tu mirada en las consecuencias para que no decidas ahorrártelas, ¿no? Algo que es muy importante aprender. Pero bueno, vamos a finalizar esta clase hablando del plan bíblico para el cambio. Y siento un poco raro decirle plan bíblico para el cambio porque no hay nada que cambiar en esto. Tal vez en el sentido de que hablamos de establecer límites, eso podría ser un cambio. Pero ya y será solamente en este capítulo que no vamos a poderlo ver como un plan bíblico para el cambio, pero ya que estamos hablando de la estrategia del enemigo, tal vez le podamos llamar la estrategia bíblica contra la tentación. Yo creo que sería más adecuado. Una estrategia bíblica contra la tentación. Y entonces vimos 3 puntos que para mí son esenciales cuando vamos a combatir la tentación. Número 1, si se acuerdan, establece límites. Establece límites. Y no un límite de hasta aquí llego, sino un límite para que, es más, ponle límites a tus límites. Porque nos encanta llegar al límite nosotros, ¿no? Si vamos en un carro y vamos ahí a 90, ¿no? Y de repente dice 110 y tú dices 90, puedo avanzar más fuerte. ¿Por qué? Simplemente porque ahí digo que ese es el límite. Así somos. Es como le dicen, ¿quieres hacer que un adolescente, un niño, haga exactamente lo contrario de lo que tú dices? Dile que no. Dile que no puede hacer esto y vas a ver cómo lo va a querer hacer. A lo mejor no tenía ni el más mínimo deseo, pero pusiste aquí un botón rojo y le dijiste no lo toques. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hará ese botón? ¿No? Va a querer tocarlo. Así funciona nuestro corazón rebelde. Pero por eso te digo, ponle límites a tus límites, para que no quieras ni llegar a ese otro límite, ¿me entiendes? Si tú te pones límite antes de llegar a ese, va a estar más seguro, como el ejemplo de las vacas, como el ejemplo de la fiesta. Si tú te pones en esta orillita, hay mayor probabilidad de que tú puedas caer. Y no porque aquí estoy bien, yo aquí no me pasa nada. Pero como estoy en la mera orillita, ¿no? Ahí es probable que yo pueda caerme en algún momento. Esto sí, mi madre sobreprotectora, eso sí lo hacía bastante, ¿no? De que todos mis amigos se querían aventar del cenote. Así no te subas para nada, ¿no? O sea, yo estaba bien, estaba seguro, no me estoy aventando, no me estoy tirando, pero por estar allá mamá ya se ponía súper nerviosa, ¿no? Así hagamos también nuestra vida espiritual. Hagámosla en cual, de tal manera, no lleguemos a ese límite, en el cual sabemos que no es, técnicamente esto no es pecado, pero, ¿entienden? Estás a nada de caer en la tentación. Entonces, establece límites, y yo te ponle límites a tus límites también, para que no llegues ni siquiera a eso, ¿ok? Principio bíblico número 29, ¿qué dice? Establece límites para no caer en la tentación. Exactamente. Madre, por favor, el principio de consejería número 19. Principio de consejería número 19. Está ahí luego también. ¿Qué dice? Dice, ayuda al aconsejado a establecer límites para no caer en su tentación. Entonces viene aquí Hugo y te dice, fíjate que Paola, no me acuerdo los nombres que le puse, me invitó a su casa. ¿Qué hago? Entonces tú tienes que ser sabio también y ponerle un límite. ¿Sabes qué? Tú me has dicho que te gusta Paola. Evita quedarte solo con ella.
Ayúdale a establecer un límite. ¿Sabes qué? Estate siempre con ella, con otra persona. Siempre que, por lo menos que haya una persona más. A ella le estás ayudando a poner un límite. Entonces, y si Hugo es obediente, va, cada vez que se vayan a quedar solos va a decir, patitas, ¿para qué las quieren? Me voy a ir corriendo. Pero siempre estableciendo un límite. Ayuda, llévalo a la práctica. Número 2, en la estrategia bíblica contra la tentación, practica el andar en el Espíritu. Practica los límites, y a la 2 es practica andar en el Espíritu. ¿Cuáles son estas andares del Espíritu? A través de las prácticas espirituales. Por ejemplo, orar. Orar es una práctica espiritual. ¿Qué dijiste, mi amor? Congregarse. Congregarse es una práctica muy buena Memorizar espiritual. la Biblia. ¿Qué cosa? Memorizar la Biblia. Memorizar. En mi corazón he guardado otros dichos para no pecar contra ti. Específicamente, memorizar te va a ayudar, claro. ¿Qué otra práctica espiritual hay? Están diciendo la del libro. Díganme una que no está en el libro. ¿Qué cosa? Evangelizar también es una práctica espiritual, así es. Cae un poquito en lo de compartir, pero es correcto. También compartir es una práctica espiritual. ¿Qué otra práctica que no esté se les ocurre? Visitar a los hermanos, muy bien, sí. Pues chica, visitar a los hermanos te anima, porque como son hermanos, pues vas a platicar de cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, ahí visitar de plano. ¿Alguna otra que se les ocurra que no está en el libro? Escuchar emocionales. Escuchar predicaciones, muy bien, también es una práctica espiritual. Estás teniendo contacto con la palabra, ¿verdad? Sí, de plano. Bueno, ustedes entienden el punto. El concepto es practicar cosas que te van a ayudar en tu caminar con Cristo, cosas que te van a hacer parecerte más a Jesús, ¿no? Y en eso también caería entonces todas las cosas como exhortar, como, ¿me entiendes? Todo lo que te haga más parecido a Cristo. Hazte un estudio. ¡Qué cool! Hazte un estudio en la palabra. Es que ahorita yo no estoy enseñando a nadie. No importa. Acuérdense de lo que vimos en método inductivo. No estás estudiando para enseñar, estás estudiando para ti. Qué cool que tengas ahí, que tú agarraste, no sé, el libro de Joel, ¿no? Qué raro. Uno más dominguero, el libro de Juan. Agarraste el libro de Juan y lo estás estudiando tú para ti. Y después se lo devuelves a Juan. Agarras el libro de Juan y empiezas a estudiar y agarras el principio, el verbo, ¿qué significa eso? Estás estudiando. Eso te va a ayudar a fortalecer tu espíritu. ¿Ok? Principio de consejería número 20. Motiva a llevar prácticas espirituales específicas en su vida. Y ojo que pusimos allá específicas en su vida, porque de repente le puedes decir, mira, ora, lee la Biblia, pero llévalo a cosas más específicas. Normalmente vas a aconsejar a personas que conoces. Normalmente, a veces a lo mejor algún extraño te pide consejos, sí pasa. Pero normalmente a personas que conoces, entonces le puedes decir, ¿sabes qué? Estamos reuniéndonos las mujeres los miércoles a las 8 de la noche. Ven, congrégate con nosotros. O sea, estás invitando a algo específico. No solamente dile, órale, o sea, sí, pero llévalo a algo específico que pueda esa persona aplicar en su vida. ¿Ok? Prácticas espirituales. Y la última practica el huir, ¿verdad? Y para eso quiero que vayamos, por favor, a 1 Corintios 10:13 y otra persona a 2 de Pedro 2:9. 1 Corintios 10:13 y 2 de Pedro 2:9. 10:13. Vale, vamos a detenernos allá.
1 Corintios 10:13, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es que este versículo lo tenemos que desmenuzar sí o sí y entender parte por parte. Para empezar, ninguna tentación no es humana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú eres humano, la puedes resistir. Porque todas son humanas. A ti no te están dando las tentaciones de los ángeles. ¿Me entienden? Las tentaciones de Superman tú las tienes. ¿No? Todas son humanas. Y dice como promesa que no tendrás ninguna tentación que no puedas soportar. O sea que es que cedí porque es que no te imaginas lo que estaba siendo tentado. Yo tenía que ceder. No es cierto. Toda tentación la puedes soportar según este versículo. Toda tentación. No hay una excusa que tú puedas poner que sea lo suficientemente válida como para que tú digas, bueno, si es cierto, tuviste que ceder. No. Toda, dice la Escritura, que toda la puedes soportar. Y miren la hermosa y gloriosa promesa que tiene ahí el Señor en ese versículo. Que en cada tentación, Dios puso la salida. En todo cuarto de tentación donde estás, había una puerta. No importa qué cuarto era, Dios siempre puso una puerta ahí para que tú puedas salir de esa tentación, salir corriendo. Aún tuvieras que irte corriendo desnudo, pero había una solución para no caer en la tentación. ¡Wow! Todo, o sea, esa es una promesa que para mí se me hace de las más increíbles que encontramos en la Escritura. ¿Puedes leer, Pancho, por favor, 2 de Pedro 2:9? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe cómo librarte. Si tú en tu desesperación acudes a Dios, te prometo que Él va a responder, porque lo dice allá. Principio bíblico número 30, con ese se termina, ¿qué dice? No resistas a la tentación, huye de ella. No resistas, huye. Aquí se aplica, patitas, ¿para qué las quiero? Sal corriendo, vámonos, no te quedes, huye. Vámonos. Habrán algunos pasajes que te van a confundir un poquito con esto que acabo de decir. Por ejemplo, Santiago 1:12 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando haya resistido la prueba. Pero ahí, si te acordarás, por ejemplo, Pancho, la palabra original allá no es tentación. El traductor dijo, está hablando todo esto de tentación, voy a ponerle aquí tentación. Pero ahí la palabra original no dice tentación, porque no es bíblico resistir la tentación. Mira Hugo, mira este cuate que te digo que nos dijo, vino así con un estandarte aquí y anunciándose, ayer dormí con mi novia y no hicimos nada. Me dio tanta risa. 9 meses después vimos que era mentirosa. Porque así no se hace, así no funciona. Así no funciona. No tienes la capacidad. Dios te puede dar fuerza, pero no para resistir, para salir corriendo. Los corredores necesitan mucha fuerza en sus piernas. Bueno, el Señor te ha dado mucha fuerza aquí para salir corriendo, para que te salga el Usain Bolt que traes dentro y huyas. Pero no solamente huyas, sino que corras hacia Cristo. Corras hacia Él. Porque lo dice la Escritura en Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros,
sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia por lo que nos ocurre. Dice, Jesús entiende, Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Acércate, pues, a Él, te está diciendo Hebreos, el autor de Hebreos. Acércate. Entonces, huye, pero para acercarte a Cristo. Y como un principio de consejería extra, a ver si pónganle, porque no sé por qué no lo puse en el libro, la verdad. Así que le vamos a llamar principio de consejería número 20.1. Porque el 20 ya está, pero anótenlo, por favor. 20. Ayuda al aconsejado a encontrar la salida. Ayuda al aconsejado a encontrar la salida. Cuando hay un temblor en un edificio, y es un temblor fuerte, ¿no? Es un temblor de esos que sí se está cayendo el edificio, todo el mundo está saliendo y todo el mundo está así en pánico. De repente hay personas que están indicando por dónde ir, ¿no? ¿Qué deseamos nosotros, familia? ¿Qué deseamos nosotros como paracletos bíblicos? Esas personas que le están diciendo, hey, corre hacia acá, hacia aquí está. Imagínate que el aconsejado esté siendo tentado en agarrar dinero a su mamá de su cartera. ¿Cuál sería la salida para ese chavo? Porque ya adulto pues está más cañón, va, pero puede ser también uno que otro adulto que haya tentado agarrarle dinero a su mamá. ¿Cuál sería la salida? Con Medio Oriente, ¿no? Lo va a agarrar con los niñitos así. Que se ponga a trabajar, claro. Evite los momentos de soledad frente a la cartera. Que evite ver dónde está la cartera y se vaya en dirección opuesta. De ociosidad. Alguien que está siendo tentado a pelearse con una persona. No fue peleado. No digamos que alguien tiene algo en contra de alguien. Es que si yo veo a ese tipo, lo voy a matar. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué le podríamos decir que haga? Evitar encontrarse con una persona. La meta sería que ame a la persona, ¿verdad? Pero por el momento, mientras llega a ese punto, sería sano que evite contacto con esa persona. Pero ¿qué pasa si es de su trabajo? No puede evitar el contacto con la persona. ¿Qué le diríamos? Ser misericordioso como Cristo. Ser misericordioso, pero acuérdate que la tentación está en que dime algo porque yo te voy a revirar. ¿Qué sería el consejo? ¿Qué sería el huir? ¿Cuál sería? Salirse del trabajo, yo creo que es muy extremo. Podría ser, evita platicar con la persona, ¿no? Podría ser hablar con el jefe, decir, ¿sabes qué? Cámbiame a otro lugar porque no aguanto a esta persona. A ver si hay soluciones, ¿no? Sí. Está tentado a tener relaciones con su novia. ¿Qué le dirías? Evite quedarse solo. Claro, de lo más básico. ¿Qué otra cosa sería? Hagan otro tipo de actividades. Hagan otro tipo de actividades. Diría, evita mucho contacto físico. Que eso Lugares puede llevar. solitarios. ¿Qué pasó? Cintura de castidad. Está siendo tentado a mirar pornografía. ¿Qué le dirías? Desconecte el internet.
evitar estar solo. En las noches puede ser que desconecten el internet en las noches. Sería una buena solución. A mí sería uno de esos límites al límite, ¿ya sabes? Muy bueno. ¿Qué otra cosa podría ser? No usar, Tal vez los de la no usar aparatos celular en electrónicos. noches o cuando estás solo, ¿no? Ponerte horarios. O sea, hay muchas. Exactamente, eso es el huir, el mostrarle la salida, el ser esas personas de decir, mira, esto puedes hacer. Entonces, cuando tú estás en ese aconsejamiento y viene esa persona a revelarte esto, pues no lo vas a condenar porque no ha caído en ningún pecado, pero lo puedes guiar a esas salidas para que incluso evite caer en ese pecado. Acuérdate del principio de consejería número 6. Busca una manera práctica de aplicar tu consejo. No solamente le dices, pues ora, o sea, llévalo a la práctica, llévalo a algo específico, llévalo a una aplicación directa de tu consejo. Decía Martín Lutero, la oración, la meditación en la palabra y la tentación son los 3 mejores instrumentos del ministro del Evangelio. Los 3 mejores maestros para nosotros son estos 3. Entonces, pues sí, ahora sí que es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento, de nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. Pero bueno, hasta aquí alguna duda de lo que hemos venido hablando, alguna pregunta de esta lección. Yo, digamos que si en algún caso alguien viene a pedirte un consejo, ¿no? Y a lo mejor no estamos como que seguros de qué aconsejarle, tal vez es una situación un poco complicada. Sí está bien como venir nosotros a pedir consejo para saber qué aconsejar, o es más bien como no compartir esas cosas que nos están compartiendo a nosotros. Yo creo que puede ser sabia en ver con quién compartes. O sea, porque sí, definitivamente la confidencialidad, yo creo que viene implícito en la consejería. Saber que no vas a decirle eso a nadie es parte del trabajo. Ahora, precisamente yo creo que cuando no sabes, primeramente decirle a la persona, ¿sabes qué? No sé qué decirte, déjame meditarlo, consultar y yo enseguida te busco. Y si es algo grave, pues más te vale hacerlo rápido, ¿no? Hacerlo rápido. Es más, es algo muy grave, tal vez en el momento puedas decir, mira, aquí este hermano siempre me aconseja a mí, ¿por qué no vamos a él y le preguntamos? Si si no es tan grave, a lo mejor puedas decirle eso y tú ir después con ese hermano. Pero también ve a quién, porque si vas con el grupito de amigas y le cuentas, pues no. Ahí no, porque la pobrecita, que en tu caso sería una mujer, ¿verdad? Pues te va a confiar algo que después ya le fuiste a caer, ya fuiste piedra de tropiezo para todos los demás, ¿me entiendes? Entonces, sí, o sea, en tu caso, por ejemplo, pues tú eres mi esposa, pues podrías venir directamente conmigo y decirme, yo con mucho gusto te voy a orientar, y si ya yo tampoco sé, pues le pedimos la dirección al Señor. Pero sí, es el mecanismo. Yo creo que todos nosotros, cada uno de nosotros debería estar siendo discipulado por alguien más. Entonces, la línea, digamos, natural sería el decirle a la persona que te está discipulando a ti, y así. Eso sería la solución que yo encuentro. Y si son temas sensibles, pues tal vez no dar detalles, tal vez no decir, no, es que fíjate que hizo esto lo otro, y tú para empezar, si estás escuchando detalles, pues dile a la persona, sabes que no me digas detalles. ¿Qué haces tú primeramente escuchando los detalles del pecado de la basura de que no? Pero en segundo lugar, pues tampoco des mucha información.
¿Te ayudó? Dale, pues, ¿alguien más? ¿Una pregunta con este tema de la tentación? Todo bien explicado. Excelente. Gracias a Dios. Y pues sí, lo de la tentación pues se sale un poco del molde porque vamos a estar hablando un poquito más acerca de cosas que son pecaminosas y cómo cambiarlo, qué aconsejar y todo eso. Pero la tentación en sí no lo podemos tratar igual porque no se trata igual, no es pecado. Pero bueno, hoy mismo o mañana más tardar les envío el libro, ahora sí no van a tener excusa para poder hacerlo y leerlo y todo eso. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Si quieres detener la grabación y ahorita nos despedimos. Nos vemos.